Un saludo a todos los internautas que desean aprender aplicaciones informáticas contables. El presente video tutorial nos permitirá generar varios cheques de una forma automática. Y para ello aprenderemos a aplicar algunas fórmulas en Excel. Para comenzar nos vamos a direccionar a la segunda pestaña. Vamos a dar clic en la pestaña denominada Acreedores. Allí me solicita en primera instancia definir cuál es el nombre del dueño de la chequera. Voy a poner mi nombre. Luego hay que definir la ciudad en donde se giran los cheques. En mi caso, en la ciudad de Guayaquil. Y posteriormente me solicita que yo defina cuál es el tipo de moneda que se maneja en la ciudad. En nuestro caso son los dólares americanos. El ejercicio consta de 5 acreedores. Tenemos numeraciones de los cheques, columnas para las fechas, los nombres de los acreedores, el concepto por el cual se giran los cheques, los valores a los cuales se deben girar los cheques en números, y necesitamos los valores pero en letras. Entonces nos vamos a dedicar a la tarea de digitar la equivalencia en letras de cada uno de los valores de estos cheques. El primer cheque a digitar es por el valor de $200. Al finalizar, como la cifra no tiene centavos, debemos colocar el siguiente formato: 00 slide 100. Y lo mismo va a suceder con las demás cifras: 00 slide 100. Para continuar el ejercicio es importante que usted defina un código. El código en este caso va a ser una letra. Yo voy a utilizar la letra V porque es la letra inicial de mi nombre. Y ese código va a estar ubicada en esta columna y nos va a permitir enlazar este formato con la tercera pestaña, a la cual hemos denominado cheque, porque allí está propiamente el formato del documento que vamos a realizar. Lo primero a establecer en este formato es la numeración del cheque, es decir, la celda K4. Y la numeración de los cheques están en el formato de esta tabla, aquí en la columna B. ¿Cómo enlazarlos? Utilizando sencillamente una anidación de funciones si. Usted debe recordar cuál es la estructura de la función si. Siempre se establece primero una prueba lógica, y si esa prueba lógica se cumple, entonces el resultado que se va a arrojar es el valor si verdadero. Pero como es una anidación de funciones, entonces en vez de colocar el valor si falso, debo colocar otra función si. ¿Cuántas funciones si debo colocar en esta fórmula? Eso va a equivaler a la cantidad de cheques que yo tenga que girar. En este caso yo puedo observar aquí que son 5 cheques distintos. Eso significa que tengo que hacer una anidación de 5 funciones si. Aclarado ello, entonces regresemos al formato del cheque para poder establecer la fórmula respectiva, que debe comenzar de la siguiente manera. Puedo utilizar un más o un igual y luego poner el nombre de la función, ¿no? Que en este caso la función si. Abre paréntesis. Ahí usted puede observar que Excel le pide la prueba lógica. La prueba lógica sería
que si la celda en donde usted va a poner el código es igual a su código, que yo ya había mencionado que era la letra B, como es una letra, tiene que siempre comenzar con comillas para el código y debo cerrar comillas y luego coloco el separador de los elementos de la función si, ¿no? Que puede ser punto y coma o coma. En mi caso en particular el formato especifica que el separador es una coma. Entonces coloco el signo y luego Excel me pide el valor si verdadero. Es decir, que si esta prueba lógica se cumple, si el código está en esta celda A11, ¿qué es lo que yo quiero que arroje Excel? La numeración de ese cheque, el que se encuentra en la fila número 11. ¿De acuerdo? Pongo el separador y la fórmula me solicita el valor si falso. Pero como es una anidación de funciones, yo no puedo colocar el valor si falso, sino que tengo que reemplazarlo por otra función si. Entonces coloco la función si, abro paréntesis y es como volver a comenzar la fórmula. Pero ahora vamos a ir a la segunda fila para el segundo cheque. Es decir, que si la prueba lógica sería que si la celda A12 es igual a mi código, abro comillas, código, cierro comillas, pongo el separador. Si eso es cierto, yo lo que solicito es que se me presente la numeración del segundo cheque. Pongo el separador y vuelvo a comenzar porque hay otra función si. Abro el paréntesis, voy a la tercera fila. Si esta celda es igual al código, entonces yo voy a colocar esta numeración para el cheque. Pongo el separador, voy a comenzar otra vez otra función si, pero para la siguiente fila. Si esta celda es igual al código, pongo el separador, voy a solicitar que aparezca la numeración de este cheque. Pongo el separador que es la coma, vuelvo a comenzar otra función si, porque me falta para el último cheque. Si esta celda A15 es igual al código, abro la comilla, pongo el código, cierro la comilla, pongo el separador. Entonces, lo que la computadora me debe arrojar es la numeración del siguiente cheque. Allí he terminado de establecer todos los valores si verdadero. Para poder terminar la anidación de funciones si, yo debo colocar ahora sí el valor si falso, que en este caso sería que si una de estas celdas es igual a nada, entonces que arroje nada. Y nada se puede representar con comilla, comilla. ¿Cuántas veces debo cerrar el paréntesis? La misma cantidad de veces que he aperturado ese paréntesis. Si yo aquí tengo, presiono la tecla Enter y listo, ya está la fórmula. Veamos cómo funciona entonces esa fórmula. Me voy a la pestaña de acreedores. Si yo pongo mi código aquí, entonces lo que debe salir es la numeración 001. Ahí está la numeración 001. Si yo cambio la posición de ese código, ya no va a estar en la celda A11, sino que la voy a colocar en la siguiente celda. Entonces lo lógico es que salga la numeración 002. Vamos a observar. Aquí está la numeración 002. Volvamos a comprobar esta fórmula. Si yo borro el código en la celda A12 y voy a la siguiente celda y pongo el código, lo lógico sería que aparezca la numeración 003. Veamos si es cierto. Aquí está la numeración 003. Volvamos a comprobar la fórmula. Si yo borro este código y lo coloco en la siguiente celda, es A14, debe salir la numeración 004.
Comprobemos por favor. Aquí está, 004. Y la última comprobación sería para el último cheque. Borro este código, voy a la última fila, coloco el código, presiono Enter y verifiquemos. Debe salir la numeración 005. Aquí está la numeración 005. Ahora, ¿qué pasa si yo no pongo el código? Observen, aquí no hay ningún código. Voy al formato del cheque y observo que tampoco hay numeración. ¿De acuerdo? De esa manera funciona automáticamente la numeración del cheque. La estructura de esta fórmula de anidación de función sí es la que me va a permitir establecer las demás fórmulas para el ejercicio. Entonces, vamos a colocar la fórmula para el valor en dólares del cheque. Como ya sé que se va a aplicar la misma estructura de la fórmula anterior, entonces vamos a presionar la tecla F2 para poder copiar la fórmula que ya establecimos. Presiono la tecla Control C, doy Enter, me ubico en la nueva celda, pongo F2, luego presiono la combinación de teclas Control V para pegar. Sé que está la fórmula allí y presiono Enter. ¿Sí? Ahora, hay ciertas variantes que debemos establecer en esta fórmula. Esta fórmula nos permite establecer con el código la información de la columna B, que es la numeración de la factura. Y lo que ahora yo necesito que se genere es la cantidad de dólares con las cuales se giran los cheques, que es la información que está en la columna H. Entonces lo que tenemos que cambiar en la fórmula es la ruta de el valor si verdadero, que no se direccione a la columna B. Entonces nos vamos a direccionar a la columna H. Nos vamos al formato y en la fórmula que ya hemos copiado vamos a presionar la tecla F2, entramos en la fórmula y cambiamos dentro del valor si verdadero de toda la fórmula, cambiamos la B por la H. Por acá hay otra B, cambio por H. Lo mismo sucede acá, B por H. Acá también, B por H. Acá también. He terminado de cambiar todas las letras B por H, doy Enter y ya está la fórmula. Entonces verifiquemos por favor, nos vamos a la primera pestaña de acreedores, colocamos aquí el código y vamos a poder observar que lo que debe salir es la numeración 001 y el cheque girado por $200. Observemos, allí está. Vamos a hacer otra vez la verificación. Si yo borro el código de aquí y lo coloco, por ejemplo, para el cheque número 4, debe salir la numeración 004 y el valor de $230 en el cheque. Observemos, allí está. Entonces, comprobado de que esa fórmula sí funciona. Para el nombre del beneficiario del cheque, que debe estar colocado en esta celda E9, vamos a utilizar la misma estructura de la fórmula. Es decir, vamos a copiar esta fórmula, pongo la tecla F2, selecciono toda la fórmula, presiono la combinación de teclas Control C, he copiado la fórmula, me voy a ubicar en la celda E9, presiono la tecla F2 y luego la combinación de teclas Control V, doy Enter y lo que faltaría por cambiar en esta fórmula es la ruta del valor si verdadero. Recordemos que aquí sale 004 porque la ruta establecida es para que se establezca la numeración del cheque. Y lo que nosotros necesitamos ahora son los nombres que se encuentran en la columna F. Entonces debemos cambiar la B por la F en la fórmula que hemos copiado. Vamos a hacer eso. Vamos a presionar la tecla F2 y hagamos el cambio. B por F, B por F, por acá tengo otra B
cambio por F, B por F, y la última, B por F. Me voy al final de la fórmula, doy Enter, y ahí aparece el nombre del cuarto acreedor. La misma fórmula vamos a aplicar para establecer la cantidad en la que se gira el cheque, pero en letra, ¿no? Entonces vamos a copiar la fórmula, vamos a poner F2, seleccionamos la fórmula, presionan la combinación de teclas Control C, dan Enter, se ubican en la celda E11, presionan la tecla F2, utilizan la combinación de teclas Control V, que es para pegar, ¿verdad? Dan Enter y ya está la fórmula. Lo que tenemos que volver a realizar es cambiar la ruta del valor sí verdadero de toda la función establecida, que ya no va a ser para la columna B, que es la numeración del cheque, sino que debe estar direccionada a la columna I, que es en donde podemos encontrar los valores en letras a los cuales se giran los distintos cheques. Entonces debemos cambiar B por I. Vamos a la fórmula, ponemos la tecla F2 y cambiemos B por I, B por I, B por I, B por I, y la última B por I. Voy al final de la fórmula, doy Enter y listo. Ahí está la cifra, concuerda, $230. Esta fórmula también nos va a servir para poder establecer la firma. Lugar y fecha tiene una fórmula diferente, por eso la vamos a ver al final. Entonces nos vamos a ubicar aquí en la celda H19 para luego copiar la misma fórmula. Ponemos F2, seleccionamos la fórmula, ponemos Control C y peguemos esa fórmula. F2, luego Control V, está la fórmula, y cambiemos la dirección de el valor sí verdadero. Vamos a cambiar, ya no va a ser aquí de la columna B, sino que donde está el nombre del dueño de la chequera, que es el que debe firmar, en la columna F, específicamente en la celda F3. Aquí está el nombre. Entonces lo que tenemos que cambiar allí es todas las celdas que digan B por la celda F3. Entonces nos vamos a direccionar a la pestaña donde está el formato del cheque, y en esta fórmula presiono F2 y voy a cambiar todo lo que me diga B, en este caso B11, por F3. Por acá tengo otra celda que dice B, que es B12, la voy a borrar y voy a poner F3. Sigo buscando, acá tengo B13, lo voy a borrar y voy a poner F3. Acá tengo B14, lo voy a borrar y pongo F3. Y al último tengo B15, lo voy a borrar y voy a poner F3. Voy a dar Enter y automáticamente allí está el nombre del dueño de la chequera, que es la persona que firma los cheques. Y de allí solo nos faltaría una fórmula que es para establecer lugar y fecha de este cheque, que tiene una estructura en particular de acuerdo a el Ecuador. Primero debemos colocar la ciudad, luego el año, el mes y el día. Entonces para ello vamos a utilizar la fórmula de concatenar, enlazada con la fórmula de anidación de función sí que ya establecimos originalmente. Entonces nos vamos a ubicar en la primera fórmula que elaboramos, vamos a poner F2, vamos a seleccionar toda la fórmula, la vamos a copiar, ustedes ya saben cómo, Control C, vamos a dar Enter, nos vamos a ubicar en la celda
C16, vamos a poner F2 y vamos a presionar Control V para poder copiar la fórmula. Y en esta fórmula lo que tenemos que hacer es cambiar el valor sí verdadero de toda la fórmula por una fórmula de concatenar para poder enlazar algunos elementos. Entonces aquí tengo el primer valor sí verdadero, lo vamos a borrar. Vamos a poner la fórmula concatenar. Abren paréntesis. Nos vamos a la pestaña donde están los elementos. Había mencionado que el primer elemento es el nombre de la ciudad. Separo con una coma. Luego el año en el cual se gira el cheque. Pongo la coma. Luego el mes. Pongo la coma. Y luego el día. Como terminé la fórmula de concatenar, debo colocar el cierre del paréntesis, ¿sí? Como esta es la misma fórmula para todos los valores sí verdaderos que debemos reemplazar, entonces lo más conveniente para nosotros es copiar esta fórmula y luego generar unos pequeños cambios, ¿no? Porque si nos damos cuenta, están girados todos los cheques en el mismo año y en el mismo mes. Lo que habría que cambiar solamente luego es los días. Entonces vamos a seleccionar aquí la fórmula de concatenar, ¿verdad? Recordemos que termina cerrando el paréntesis. Vamos a poner Control C. Vamos a buscar los demás valores sí verdaderos. Los vamos a borrar y los vamos a reemplazar por la fórmula copiada. Control V. Vamos a seguir buscando los valores sí verdaderos. Los vamos a eliminar. Vamos a poner Control V para reemplazarlo con la fórmula concatenar. Por acá veo otro valor sí verdadero. Lo borramos. Ponemos Control V. Lo reemplazamos con la fórmula concatenar. Y lo mismo va a pasar con el último valor sí verdadero. Seleccionamos, lo borramos, ponemos Control V y listo. Y como les había mencionado, el cambio que debemos generar es para los días. Los días están en la columna C. En la primera generación de la fórmula concatenar tiene que estar para días C11, que debe ser luego cambiada por C12, C13, C14 y C15. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces regresemos a la parte inicial de la fórmula para poder observar ese orden e irlo cambiando. Aquí está la primera fórmula de concatenar, aquí está al final C11. Perfecto. Ahora busquemos el segundo C11 para cambiarlo por C12. Busquemos el tercer C11 para poderlo cambiar por C13. El siguiente C11 para poderlo cambiar por C14. Y el último C11 que debe ser cambiado por C15. Nos vamos al final de la fórmula, damos Enter y ya podemos observar el resultado de la fórmula. El único inconveniente aquí es que la palabra Guayaquil está junto, muy junto al año. Entonces allí lo que tenemos que hacer es separarlo con una coma, pero no lo podemos hacer directamente. Entonces debemos ir a la pestaña acreedor, específicamente en la celda en donde está la palabra que hace alusión a la ciudad. Vamos a dar clic en la celda, vamos a presionar la tecla F2 y le vamos a poner una coma al final. Le damos Enter, regresamos a la pestaña del cheque y ahí ya podemos observar la separación. Y de esta manera hemos podido generar todas las fórmulas de este formato. Para poder comprobar la validez de este trabajo, hagamos algunas pruebas. Vamos a la pestaña acreedor, corremos el código que habíamos puesto anteriormente, coloquemos el código en la celda A11 para ver cuál es el cambio. Se supone que si las fórmulas están bien colocadas, lo que debe aparecer es
un cheque a nombre de el señor Caicedo, que es el cheque número 1, el día 2 del mes 8 del año 2016 en la ciudad de Guayaquil, por un valor de $200. Veamos si es cierto. Ahí está, comprobado. Se puede verificar de que la fórmula funciona. Hagamos una segunda prueba. Vamos a la pestaña acreedores, borremos el código y ahora coloquemos el código en la celda A15. Se supone que allí debe aparecer el formato del cheque con la información siguiente. El cheque tiene que ser el número 5, tiene que estar girado en la ciudad de Guayaquil, el día 6 del mes 8 del año 2016, al señor Acosta, por el valor de $410. Verifiquemos por favor. Allí está. Las fórmulas han funcionado. Y de esta manera hemos podido generar un cheque de forma automatizada enlazada a una tabla de datos. Si usted desea seguir con este ejercicio, puede borrar esta información, cambiarla las veces que usted desee, y como está enlazado con fórmulas, el ejercicio va a generar más y más cheques. Espero entonces que hayan podido aprender a través de este ejercicio la aplicación informática a formatos contables muy importantes. Pasen muy bien y nos veremos en otros videos tutoriales. Muchas gracias.